Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Y estamos Apocalipsis capítulo 19. Estamos pues dentro de este tema del capítulo 19 que nosotros titulamos eventos previos a la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, dividimos este tema en las siguientes secciones. Primero, el regocijo en el cielo por la destrucción de Babilonia, versículo 1 al versículo 6. En segundo lugar, las bodas del Cordero, versículo 7 al versículo 10. Tercero, la venida del Señor Jesucristo, versículo 11 al versículo 16. Y en cuarto lugar, Armagedón. En cuarto lugar, entonces, estamos viendo Armagedón. Bien, entonces, antes de proseguir con el tercer punto que es la venida del Señor Jesucristo, pues vamos a recordar y a retomar un poco lo que habíamos considerado en el segundo punto, que son las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Habíamos visto capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En esencia, ¿qué son las bodas del Cordero? O sea, es un hecho literal como el que concebiríamos aquí en la tierra entre un hombre literal, una mujer literal y unas cenas literales. Bueno, en esencia esto es pues representativo del encuentro, de la presentación de esa novia perfecta, de la cual Pablo daba ilustración en Efesios capítulo 5, ese encuentro con su cabeza, con su esposo, con el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, ¿a qué hace referencia el lino fino? Ahí mismo nos está mencionando que son las acciones justas. Es decir, es ese caminar en el que pudo conducirse esa novia, ¿cierto? Estando en la tierra, pero ya una vez presentándose delante del Señor, pues ha sido perfeccionada. Decíamos que este es el pleno cumplimiento de lo que Pablo en Efesios capítulo 5 menciona con respecto a la novia, es decir, a la iglesia, a la esposa. Dice que para presentársela, dice allí, el Señor Jesucristo se la presenta a sí mismo sin mancha, dice sin arruga, sin ninguna cosa semejante. Y esto creo que es la plenitud de esa ilustración que el apóstol Pablo menciona. ¿Por qué? Porque ya en ese momento la iglesia está en un estado moral perfecto, está sin pecado, ¿cierto? Y está glorificada. Es decir, su pueblo, su iglesia, su congregación, pues está allí, ya no tiene nada que ver con el pecado. Recordemos que esta escena pues ya hace referencia a la glorificación. Entonces mencionábamos, ¿a qué se refiere que la esposa se le haya concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente? ¿Y a qué se refiere con que el versículo 7 diga, y su esposa se ha preparado? ¿A qué se refiere esa preparación? ¿Quién la preparó? El Señor mismo la preparó, como dice en Efesios, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, ¿cierto? Entonces, esto nosotros habíamos mencionado que puede hacer referencia al arrebatamiento y hace referencia a la glorificación, hace referencia al rapto, hace referencia a la resurrección, ¿cierto? El cumplimiento de aquello que vimos los viernes en la serie de 1 Corintios 15. Vemos aquí entonces el pleno cumplimiento, ¿sí? Los dispensacionalistas mencionan que eso ya había ocurrido mucho antes, ¿cierto? Pero pues yo, adoptando la postura premilenialista, es decir, que el Señor viene
antes del milenio, y que inmediatamente Él está a punto de descender a la tierra, pues llama a su pueblo, es decir, se cumple el rapto, se cumple la resurrección, es un evento inmediato como ya veremos en la siguiente tablita, pues que no me voy a quedar allí, sino solamente para que tengamos una idea y nos ubiquemos, por así decirlo, cronológicamente dentro de lo que estamos viendo. Es decir, este evento entonces haría referencia al encuentro del Señor con su pueblo en el aire, ¿cierto? Es ese momento en el que la iglesia, la esposa, es presentada, ¿cierto? Sin mácula, sin mancha, gloriosa, ¿sí? Entonces, dice, ahí seguido, versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. ¿Quiénes son los llamados a la cena de las bodas? Pues es la misma novia, la misma esposa que se menciona en el versículo 7 y en el versículo 8. Entonces, esos son los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Dice allí, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, está claro que los del versículo 9 es la misma iglesia, es la misma esposa. Alguien dirá, no, pues no puede ser la esposa, porque la esposa es la que invita, ¿cierto? Pues aquí estamos viendo, creo que hace referencia a los escogidos, a los siervos, a su iglesia, a su pueblo, ¿cierto? Porque ¿quién es la novia, ¿cierto? ¿A quién podríamos compararla si no es con su propio pueblo, su iglesia, en la cual pues el Señor se deleita y por eso habla de esas bodas? Habíamos ilustrado en Isaías pues cómo el Señor se goza y se regocija como quien se desposa, como él dice, como el novio, como el esposo se regocija con su esposa, dice, así se regocijará el Señor y se desposará, ¿cierto?, con su prometida, es decir, con su iglesia, su amada iglesia, de la cual Él es la cabeza. Bien. Y el versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, Juan pues iba a disponerse a adorar al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, ante esa gloriosa visión, ¿qué trata de hacer Juan? Pues adorar ese ángel, ¿cierto? La escena es gloriosa. Acaba de ver pues esa revelación de las bodas del Cordero y de pronto ha confundido a ese ángel que también es glorioso, es magnífico, pero no es Dios, es una criatura. Pues pretende adorarla, pretende adorar pues a ese ángel, pero estamos viendo claramente que los ángeles de Dios no permiten que se les rinda adoración. Un verdadero ángel de Dios, es decir, si un ángel es de Dios, porque hay personas que dicen haber visto ángeles, ¿cierto? Pero si esos ángeles permiten que se les adore, pues sencillamente no son ángeles de Dios, son ángeles caídos, son demonios, porque los ángeles de Dios, como lo vemos en Apocalipsis, no reciben adoración de nadie, por más maravillosos que sean, no reciben adoración de nadie. Más bien, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice, no son ellos todos espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. Entonces, los ángeles sencillamente son consiervos nuestros, como aquí lo estamos mencionando, ¿sí? Entonces, ¿esto qué constituye? Esto constituye una advertencia para nosotros. ¿Por qué? Porque si Juan, siendo el gran apóstol de Dios, siendo el hombre que pudo ver todas estas cosas y se vio en algún momento impulsado a adorar una criatura, pues cuánto más nosotros debemos tener cuidado, porque si el gran apóstol estuvo a punto de hacer algo erróneo, pues cuánto más nosotros, ¿cierto? Como en este tiempo, cuando vemos tanto engaño, tanta maldad, pues debemos estar todavía mucho más atentos y
y alertas, porque podemos, si no estamos firmes, ser engañados. Jamieson Fausset Brown menciona lo siguiente respecto a este pasaje. Abro comillas, dice, ejemplifica este pasaje las tendencias corruptas de nuestra naturaleza caída. El que hasta Juan, un apóstol, hubiese casi caído en la humildad voluntaria y la adoración de ángeles, contra la cual Pablo nos advierte, según lo que dice Colosenses 2:18, porque habían aquellos que le rendían afecto a los ángeles. Entonces, ¿esto qué evidencia? Que nosotros, pues en nuestra naturaleza caída, podemos ser arrastrados, si no estamos firmes, en adorar a las criaturas. O sea, ¿cuál es el principio aquí? No solamente los ángeles. Alguien dirá, no, yo no adoro ángeles, pero seguramente adoramos las personas, las veneramos, les damos más honra que al mismo Dios. Incluso Romanos capítulo 1 menciona que hay aquellos que le dan más honor a las criaturas antes que al Creador, el cual dice es bendito por los siglos. Entonces es una seria advertencia respecto a lo que pues podemos leer allí, ¿no? Entonces, pues roguemos que como ocurrió con Juan, y no ocurrió una vez, sino ocurrió 2 veces. Juan 2 veces estuvo a punto de adorar ángeles y ángeles de Dios, pero aún así era incorrecto haber tratado de hacer eso. También lo trata de volver a hacer en Apocalipsis 22, dice 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, 2 veces lo trató de hacer Juan. Eso es una advertencia para nosotros, porque podemos terminar idolatrando a las personas, incluso idolatrando a los mismos siervos de Dios, como hoy en día a veces sucede. Las personas a veces dan más crédito a las personas que a sus líderes que a lo que dice la Escritura. Entonces es una seria advertencia, ¿no? Es decir, esto no significa que no nos sujetemos. Eso no significa que cuestionemos la autoridad de los pastores y de los siervos que Dios ha puesto sobre nosotros, pero también debemos hacer como dice el libro de los Hechos. Cuando Pablo estaba en Berea, los cristianos certificaban si lo que estaba diciendo Pablo por la Escritura era cierto. Es decir, ellos no comían entero, sino que escudriñaban. Bien, entonces aquí hay un aspecto, aquí hay una verdad, una afirmación interesante e importante. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Comienzo a leer desde el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo no había entendido esta afirmación. Para mí, pues por un lado, me era confusa y por otro lado, no tenía como el interés y el deseo quizá de investigar qué significaba. Pero ya habiendo llegado a este punto y yo pues con el compromiso y la responsabilidad de poder compartir con ustedes esta sección, pues quedé asombrado y creo que es una verdad muy clara lo que aquí se está ilustrando. ¿Qué significa que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? ¿Qué significa que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? Eso significa que el propósito de la revelación de la profecía es glorificar al Hijo de Dios. El propósito de la profecía es que el Señor Jesucristo sea exaltado y sea glorificado. Ese es el propósito central de la profecía. Esa es la esencia de la Escritura. La Escritura tiene por objeto glorificar al Señor Jesucristo. Y esto está en contexto con lo que acabó de ocurrir. ¿Qué acabó de ocurrir? ¿Qué acabó de ocurrir?
que la adoración no es para él, sino que la adoración es para Dios, para Dios. Es decir, el ángel le dice, no, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. Es decir, que el propósito de la profecía pues debe ser glorificar y exaltar al Hijo de Dios, no exaltarse a uno mismo ni exaltar otras cosas. El propósito de la vida cristiana es glorificarlo y levantarlo a Él y reconocerlo a Él en nuestras vidas. Ese es el propósito de la profecía y adorarlo a Él, correcto. ¿Por qué estamos enfatizando esto? Porque se ha desviado y se ha tergiversado el propósito de la profecía. La gente busca la profecía por satisfacer su curiosidad, como de pronto en mi momento sucedió. Sucedió conmigo. Yo me acuerdo en el colegio, había un muchacho que era testigo de Jehová, y él lleva unos libritos y tenía un libro. Ellos tienen un libro, no sé si aún lo manejan, dice Apocalipsis, su magnífica culminación. Y entonces ese libro está lleno de ilustraciones. Y a mí me llamaba mucho la atención, pues, cómo ilustraban las bestias, la bestia que sube del abismo, la bestia que sube de la tierra, ¿sí? Habían varias, del mar, y ahí las ilustraban. Y yo buscaba eso, pero solamente para llenar mi curiosidad, y hasta de pronto había miedo por todas estas cosas, ¿cierto? Entonces yo solamente lo escuchaba para satisfacer mi curiosidad, no para glorificar a Cristo. El propósito de la profecía no es sencillamente llenar de información o pues satisfacer nuestra curiosidad. El propósito de la profecía es exaltar al Señor Jesús. Y cuando digo profecía, no solamente me refiero a Apocalipsis, me refiero a todas las escrituras, porque las escrituras se enfocan en el Señor Jesucristo. Él es el centro. O sea que no podemos enfocarnos en otra cosa, en otra persona que no sea el Señor Jesucristo. Por eso dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No podemos desviar la atención del Señor Jesucristo. Incluso el ministerio mismo no puede ser el centro de nuestras vidas, ¿cierto? El centro de la adoración, el corazón de la adoración, como cantaba Matt Riemann, es el Señor Jesucristo. Él es el centro y Él es el propósito de la profecía. El espíritu, es decir, la esencia de la profecía, glorificar a Jesucristo. Si una persona al leer la profecía no glorifica al Señor Jesucristo, pues entonces no ha entendido que el testimonio de Jesús, que el espíritu de la profecía, ¿cierto? El propósito de la profecía, el testimonio de Jesús es exaltarlo y glorificarlo. O sea, esto nos debe llevar a ser cada vez más consagrados, a tener más comunión con el Señor. Ese es el propósito, ¿cierto? Porque si aquí nos limitamos a dar información, pues entonces nos cansaremos de la vida cristiana. La gente se aburrirá porque dirá, no, pues venir a este lugar, ¿cierto? Venir tan temprano, ya después se vuelve monotonía. Entonces no es el centro, ¿cierto? Incluso las actividades en la iglesia no son el centro. ¿Quién es el centro? El Señor Jesucristo. Todo eso nos debe llevar es a glorificar y a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces con esto terminamos la segunda parte del capítulo 19, que es las bodas del Cordero. Y digamos en orden y en secuencia pues lógica de estos hechos, pues sigue la venida del Señor. Por eso yo afirmaba y enfatizaba que las bodas del Cordero tienen coherencia con el hecho de que el Señor venga antes, porque es precisamente cuando se encuentra con su amada iglesia. Se encuentra con su amada iglesia antes de que el Señor venga a la tierra, ¿sí? Y ustedes pueden ver ahí ese cuadrito, a ver, voy a tratar de señalar algunas cositas acá. Bueno, ¿qué vemos acá? Entonces esta es la postura. Hay varias respecto a la segunda venida del Señor, pero bueno, yo he tomado esta. Estamos en el periodo de la iglesia, o sea, estamos en este periodo todavía. Cuando el Señor venga, ¿sí? El arrebatamiento de los creyentes para estar con Cristo, pues
tanto la resurrección de los creyentes como su encuentro con Cristo en el aire es un hecho inmediato. O sea, no hay una separación de 3 años y medio, ¿cierto? Es un hecho inmediato. Y luego, una vez que el Señor se encuentre con los creyentes en el aire, entonces el Señor desciende, como vemos esa descripción que a continuación vamos a mencionar. El Señor viene en un caballo blanco con sus ejércitos celestiales, ¿cierto? Viene con su pueblo. De hecho, la Biblia menciona más adelante que los creyentes resucitan en la primera resurrección. Dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Aunque se mencione después en el capítulo 20, es decir, no hay, digamos, 3 resurrecciones, hay 2, la primera y la segunda, no hay más, así como una sola venida de Cristo. En el capítulo 20, para que salgamos de duda, capítulo 20 dice, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuándo vivieron? Pues en el encuentro de las bodas del Cordero. O sea, es un hecho que ya había ocurrido, sino que acá pues está de nuevo mencionando. Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuándo ocurrió la primera resurrección? Pues antes de las bodas del Cordero. Precisamente el Señor resucita a los muertos, arrebata a los que estén vivos en ese momento. Los 2 grupos suben, o sea, en esencia son iglesia, los 2 grupos suben con cuerpos glorificados y se encuentran con el Señor en el aire, según Primera de Tesalonicenses. Y así estaremos siempre con el Señor, o sea, con Él. Si Él desciende a la tierra, sus santos descienden también con Él y reinan con Cristo, ¿sí? Entonces, este evento de la resurrección, ¿cuándo ocurrió? Precisamente previo a las bodas del Cordero, para que inmediatamente allí se encuentre con el Señor. Es decir, la esposa se ha preparado. ¿Quién la ha preparado? El Señor. ¿Cómo la preparó? Resucitando y transformando los cuerpos mortales en cuerpos incorruptibles. Y así es presentada en el aire con el Señor. Y entonces el Señor desciende, lo que estamos viendo acá. Quería hacer esa aclaración y luego comienza el milenio. ¿Bien? Bueno, quería hacer ese paréntesis. Y ahora, entonces vamos a proseguir donde estamos. Tercero, la venida del Señor Jesucristo, versículo 11 al versículo 16. Este es el evento como central, ¿no? Este es el evento que ha sido anunciado anteriormente. Este es como el cenit, este es como el punto principal quizá de Apocalipsis, la venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Bien? Entonces, una vez que se aclara que la persona y la obra del Señor Jesús es el propósito o espíritu de la profecía, entonces, ¿qué se describe? Su segunda gloriosa venida. Es decir, se describe dentro de su segunda venida su apariencia corporal, por así decirlo, sus vestiduras, ¿sí? Y quienes le acompañan. Ahora, su apariencia refleja sus atributos, eso lo veremos más adelante. Cada cosa simbólica, como vimos en Apocalipsis capítulo 1. Por ejemplo, sus ojos que sean como llama de fuego es significativo y resalta uno de sus atributos, como lo veremos más adelante. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en la descripción de su segunda venida? Veremos una descripción de su persona, pues corporalmente, una descripción de las vestiduras, una descripción de su naturaleza, de su carácter, de sus atributos. Eso también lo vamos a ver. Y pues previo a esto,
Vamos a leer el versículo 11. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Qué estamos también enfatizando aquí? Que la segunda venida del Señor Jesucristo no es un asunto encubierto. Esto no es algo, como creo que afirman los testigos de Jehová, que la venida del Señor no va a ser visible. Es algo simbólico, pero no va a ser visible. Creo que eso lo afirman los testigos de Jehová, una de sus muchas herejías, ¿sí? Pero la venida del Señor, como podemos pues constatar acá, va a ser visible, visible. Todo ojo le verá, ya lo habíamos leído y vamos a repasar de hecho esos pasajes que nos recuerdan que el Señor va a venir de manera visible. Hechos capítulo 1 del 9 al 11. Hechos capítulo 1, 9 al 11. Dice ahí: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo lejos, fue alzado, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, de la misma manera que se fue viéndolo ellos, porque lo vieron físicamente, regresará otra vez, como le habéis visto ir al cielo. O sea que no será algo invisible, será algo visible. Bueno, aquí nos está diciendo Hechos que es un evento visible, pero veremos los detalles que no solamente será un evento visible a unos pocos, será un evento visible para todos. Dice que su venida será evidente como, dice, un relámpago. Un relámpago se puede ver, ¿cierto? Pues en muchas partes respecto al lugar donde cae, ¿cierto? Se puede notar a la distancia. Mateo 24, 27. Mateo 24, 27. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, es un hecho visible. Un relámpago no pasa desapercibido, ni la luz ni el sonido. No pasa desapercibido. Entonces, qué excelente ilustración respecto a que se verá, no será un hecho. Es decir, no creo que ni siquiera que las noticias en ese entonces van a transmitir los noticieros tengan que dar el boletín de última hora. Todos lo sabrán, todos lo van a saber. Va a ser un hecho que no va a estar oculto a nadie. Bien. Y también nos menciona, dice que las naciones de la tierra lo verán, ahí seguido, versículo 30, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Una vez ocurrido el arrebatamiento, la resurrección y el encuentro del Señor con los creyentes, desciende el Señor, dice, sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bien, entonces, no va a ser un hecho pues oculto. Todas las tribus lo van a ver y lamentarán. O sea que las tribus que lo van a ver, pues no es una lamentación
de arrepentimiento, más bien es una lamentación de remordimiento, porque en ese momento se darán cuenta que estaban equivocados, que estaban actuando en insensatez. Y esto también nos lo recuerda Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Otra vez el apóstol Juan nos recuerda que su venida, ¿cierto?, va a ser evidente y que pues lamentarán. Dice, y aquí viene con las nubes. Nos está confirmando lo que leímos en Mateo. Y todo ojo le verá. Nos confirma lo que vimos en Hechos y en Mateo. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es decir, que los que le traspasaron en ese momento literalmente van a estar allí. Bueno, los que le traspasaron también puede hacer referencia a quienes le han rechazado. Aunque también es cierto que en el juicio los que le traspasaron lo van a ver, ¿cierto? Pero no ya como victimario, sino como nada más y nada menos que el juez. Bien, entonces las naciones de la tierra le van a ver. ¿Está claro? Es un hecho evidente. Seguimos, en un caballo blanco. Viene en un caballo blanco. Esto en contraste con el jinete de Apocalipsis 6.2. Algunos interpretan al jinete de Apocalipsis 6.2, eso lo vimos cuando pasamos por el capítulo 6, que era el Señor Jesús, por ser de hecho de color blanco, ¿cierto? Pero también podíamos notar que ese jinete del caballo blanco, en ese momento en Apocalipsis 6, no puede ser el Señor Jesucristo, o no, probablemente no sea el Señor Jesucristo, porque no se da una clara mención de él. Y además de eso, también habíamos hablado de la bestia, ¿cierto? Del anticristo, que vendrá con apariencia de piedad, se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que va a venir como con una fachada. Entonces puede el jinete del capítulo 6 referirse al anticristo. Pero aquí en el capítulo 19, inequívocamente, vemos la descripción del Señor Jesucristo. No puede ser otro que el Señor Jesucristo, que también viene, ¿cierto? Dice, en un caballo blanco, Apocalipsis 19:11. Y aquí claramente estamos viendo al Señor Jesucristo. ¿Esto qué me recuerda? ¿Qué nos recuerda? Que el Señor en su primera venida, ¿cómo entró a Jerusalén? ¿Recuerda? ¿Cómo? Pero, ¿de qué estamos? ¿Qué es lo que acabamos de mencionar? Al caballo. ¿Y cómo entró? En un asno. Dice, en un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Entonces, el Señor vino en un humilde asno. Entró a Jerusalén en su primera venida en un humilde asno. Pero ahora viene en un caballo blanco. ¿Sí? El asno entonces hace, ¿qué significaría el hecho de que venga sobre un asno? Pues hace referencia a su humildad, como usted menciona, hace referencia a su servicio, pero ahora, en su segunda venida, lo vemos como rey, ¿cierto? Y empalmando esto con lo que leíamos y veíamos en jueves, Juan el Bautista esperaba ver al Señor así, pero en su primera venida, seguramente. Por eso su crisis en la cárcel. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Pues esta era la escena que seguramente Juan el Bautista quería ver del Señor y por eso como que entró en duda. Pero yo no veo el caballo, yo no veo los ejércitos, yo veo 12 hombres que van detrás de él, pero pues no tienen nada que ver con la milicia, con lo militar, digo yo. Entonces, en esta segunda venida, si viene como de pronto Juan seguramente quería verlo en su primera venida. Ahora sí lo vemos dice, en un caballo blanco. Entonces, si fue, y atendamos a esto, si fue reverenciado entrando en un asno y humilde, pues cuánto más no ha de ser exaltado, reverenciado
y de manera imponente pues aparecer cuando viene en un caballo blanco. ¿Qué significa que el caballo sea blanco? Bueno, primeramente, ¿qué significa que venga en un caballo? ¿El caballo hace referencia a qué? Al poderío, a la fuerza, a la agilidad, pero en otras palabras, a la guerra. Los caballos son empleados para la guerra. Los caballos tienen, o sea, por genética, por naturaleza, son animales completamente aptos, bueno, si son bien entrenados, para la guerra. Sin necesidades de que los entrenen. Aún sin necesidad de que los entrenen, ¿cierto? Son animales ágiles, son animales, ¿cierto? Con unas características y una fuerza impresionante. De hecho, ¿cómo se mide la fuerza de los motores? Con caballos de fuerza. Entonces, el caballo hace referencia a la guerra. Job, capítulo 39, del 19 al 25. Job, capítulo 39, del 19 al 25. Dice allí, cuando el Señor pues está preguntándole a Job y Job no le puede contestar absolutamente nada. Versículo 19. Dice, perdóname, un momento. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla al espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. O sea, el caballo por naturaleza se lanza a encontrarse en la guerra. Entonces el Señor, aquí lo vemos en caballo, blanco. Entonces en primer lugar el caballo hace referencia a la guerra, pero también el hecho de que sea blanco es significativo. ¿Qué significa el blanco? Señal de honra, señal de santidad, de gloria. De hecho, lo que ocurrió anteriormente fueron las bodas del Cordero. Entonces fue un evento glorioso, fue un evento solemne, fue un evento sin precedentes. ¿Y cómo está vestida su novia, su iglesia, su esposa? Dice, de lino fino resplandeciente. Entonces, si eso es la novia, pues cuánto más el esposo, cuánto más el Señor Jesucristo. Bien, por eso entonces el caballo blanco. Ahora, con respecto a sus dos venidas, menciona la Biblia del Diario Vivir que su primera venida trajo perdón, su segunda venida traerá juicio. Por eso lamentan las naciones de la tierra, pero eso han debido, o sea, el arrepentimiento ha debido manifestarse antes, porque en ese momento viene su juicio, el juicio sobre las tribus, sobre las naciones de la tierra inconversas. Bien, ahora vamos a mencionar los atributos del Señor en su segunda venida. Los atributos del Señor en su segunda venida. En primer lugar, fiel y verdadero. Fiel y verdadero. ¿Por qué se menciona en primer lugar estos dos atributos? Pues de hecho pareciese que son uno solo. Porque fiel significa digno de confianza. Y verdadero pues hace referencia, como ya habíamos mencionado en las cartas a las 7 iglesias, porque él se presenta de esta manera, hace referencia a que él es verdad y que es veraz. O sea, que contrario a los dioses falsos, él es real. Y veracidad es que todo lo que él dice es cierto. Su segunda venida, anunciada, tan esperada, llega en ese momento confirmando que el Señor es fiel,
y que es verdadero. Esas son las características que ya mencionamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, al principio. Sí, Señor, Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice Apocalipsis 1, 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Dice además el Señor en el encabezamiento de la carta que envía al ángel o al mensajero, al pastor de la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis 3:7, menciona cómo Él, el que es verdadero, ¿no? Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. Y, por si fuera poco, también a la Odisea. Apocalipsis 3:14. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz. Es decir, el fiel y verdadero. Fiel, digno de confianza y verdadero. Entonces mencionamos estas características en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque con su segundo advenimiento cumple las profecías, tanto del Antiguo Testamento como las que él mismo mencionó, Mateo 24, ¿se acuerda? Que lo leímos. Como también las de sus apóstoles. Entonces está certificando, evidenciando que era cierto lo que se decía respecto a él. Bien. Entonces, ¿qué característica y qué atributo vemos aquí en su segunda venida? En el versículo 11 nos centramos en los atributos del Señor, su carácter. Ya hablamos de lo físico, viene en un caballo blanco, ¿cierto? Y su nombre, dice ahí, aparece, dice, se llamaba fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Ahora, también otro atributo. ¿Qué otro atributo encontramos? Versículo 11. Sí, Señor. Ya hablamos de que encontramos su atributo de fidelidad, de verdad y ahora justicia. Juez, sí, Señor. Y no solo juez, legislador. Hace las leyes y también castiga al que no las cumple. Entonces vemos en el Señor, yo ayer veía esto, de que en el Señor vemos el cumplimiento pleno de los poderes, bueno, el cumplimiento de las tres facetas de Él como Rey. Pues en primer lugar, gobernante, en segundo lugar, legislador y en tercer lugar, juez, que es más o menos de la manera como en nuestro país se dividen los poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial. Pues el Señor comprende los tres poderes. Es gobernante y también vemos aquí que es juez, legislador, con justicia. Entonces, otra característica y atributo que vemos, justicia, porque Él viene a dar el justo pago, ¿se acuerda? Por todo lo que la humanidad inconversa ha hecho. Entonces estamos viendo otro de sus atributos que es justicia. Justicia. ¿Sí? ¿Qué otra atributo vemos allí? Dice pelea. Pelea. Entonces hablamos ahí de todopoderoso, de su poder, pero sencillamente del todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el todopoderoso. El todopoderoso. Ahí entonces estamos viendo de manera evidente al Señor como el Dios todopoderoso. Los testigos de Jehová, bueno, hoy hemos expuesto muchas mentiras de los testigos de Jehová. Otra de ellas es que el que se menciona en Apocalipsis 1:8 no es el Señor, no es el Señor Jesucristo. Pero, ¿acaso el Señor Jesucristo no es el Alfa y el Omega? Él no se describió como el Alfa y el Omega, no se describió como el primero y el último. Entonces, ¿por qué no ha de ser el Todopoderoso si Él está haciendo esas descripciones de manera seguida, como lo vemos
en Apocalipsis 1:8. Entonces, cuando hablamos de que el Señor es el Todopoderoso, es que nadie le podrá hacer frente o resistir. Esto me recuerda la descripción del Señor como el león de la tribu de Judá, como el león de la tribu de Judá. ¿A qué hace referencia el león? Como el rey de los animales o como el más preeminente, ¿no? Por eso la tribu de Judá se describe en Génesis 49:9 como cachorro de león. Y creo que cuando se refiere a cachorro de león, no se está refiriendo a un leoncito chiquitico como el que ahorita pues, está en la película del Rey León, como el hijo del león grande, ¿cierto? De Mufasa se llamaba. Y lo sé porque pues cuando era pequeñito lo vi. Y el chiquitico es Simba. Entonces uno cree que cachorro es como Simba, de chiquito. Y eso no es así. Creo que se refiere cachorro león a un león joven, es decir, en el cenit de su fuerza. A eso se refiere el cachorro león. Por eso se describe a Judá como cachorro león. Y por consiguiente al Señor se le describe como el león de la tribu de Judá. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. ¿Se acuerda cuando Juan lloraba porque no sabía o no había nadie que fuese digno de abrir el libro y desatar los sellos? Abrir el rollo. ¿Y qué le dice uno de los ancianos? Allí en Apocalipsis 5:5. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. ¿Por qué león? León hace referencia a su poder. Es una descripción del Señor Jesucristo, así como la de Cordero. Quizá la descripción del Cordero hace más referencia a su primera venida, a su expiación, a su obra de salvación. Y el hecho de que se mencione como el león hace referencia a su segunda venida. Hace referencia a su segunda venida, es decir, como estamos viendo que regresa. ¿Sí? Como estamos viendo que el Señor regresa. Ahora hablaremos, como veremos allí, de la descripción corporal del Señor. Es decir, se describe de manera pues, similar a una persona, es decir, físicamente, con cabeza, con ojos, ¿cierto? Como una persona. De hecho, ¿cómo se describe al Señor Jesucristo? Jesucristo hombre, el Hijo del Hombre. Verdaderamente Dios, como dijo Sproul, verdaderamente hombre. Entonces, descripción corporal del Señor, versículo 12. Sus ojos eran como la llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces, luego de que Juan mencione directamente sus atributos, ahora Juan procede a describir su apariencia corporal. Pero de paso, su apariencia corporal refleja más atributos de él. Refleja más atributos de él, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 1. Y esto es significativo, el hecho de que el Señor aparezca de manera similar a como lo vimos en el capítulo 1. Eso nos da a entender que el Señor no cambia. Eso nos da a entender que el Señor no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, vamos a mencionar en primer lugar sus ojos como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego. Esa descripción también la encontramos en Apocalipsis 1:14. Ahí también veíamos que el Señor se presenta, dice Apocalipsis 1:14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus ojos como llama de fuego. ¿A qué hace referencia los ojos como llama de fuego? En ese momento, cuando estuvimos allí en Apocalipsis capítulo 1 describiendo al Señor, habíamos mencionado al Señor, dice, con esos ojos como llama de fuego, respecto, en primer lugar, a su omnisciencia. Todo lo sabe.
En primer lugar, sus ojos como llama de fuego hacen referencia a su omnisciencia. Permítame si puedo colocar la descripción que veíamos al principio de Apocalipsis. Aquí la vemos. Se la voy a presentar. Ahí está. Cada una de las descripciones. Pero quiero centrarme en sus ojos como llama de fuego. Ahí está. Ojos como llama de fuego. Hace referencia, en primer lugar, a su omnisciencia. El Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. Discernimiento. ¿Qué es discernimiento? El poder, ¿cierto?, descubrir todas las cosas. El conocimiento del Señor no es voy a investigar para saber, no, Él ya lo sabe todo. No necesita investigar. En ese sentido, hizo el mundo bien hecho, ¿cierto? Entonces, vemos ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. No es como el hombre, Ahí sí no es como el hombre común, el Hijo del Hombre, pero es Dios y es hombre. Apocalipsis 2, versículo 23. El Señor Jesucristo dice lo siguiente. O sea, yo enfatizo que es el Señor Jesucristo. Y a sus hijos heriré de muerte. Apocalipsis 2, 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Acaso eso no son cualidades de Dios, exclusivas de Dios, del Creador? Pues el Señor Jesucristo las está mencionando y se está atribuyendo a sí mismo. Él es, entonces, omnisciente, todo lo sabe. Hebreos 4:13, no hay ninguna cosa oculta que no haya de ser manifestada, ¿cierto? Antes todas las cosas serán evidentes a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, es decir, el Señor Jesucristo como juez. Pero también aquí hace referencia sus ojos como llama de fuego. También hace referencia a su perfecto juicio, porque el fuego hace referencia al juicio, al discernimiento también. Es decir, el fuego prueba, el fuego demuestra, el fuego demuestra lo que es y lo que no es. Por eso el fuego se relaciona con las pruebas. Entonces el Señor como llama de fuego es omnisciente, pero también, como vemos ahí, es fuego purificador, pero también fuego consumidor. Fuego purificador, eso lo vimos en aquel entonces. Fuego purificador para con sus hijos y fuego consumidor para con sus enemigos. Eso lo podemos encontrar en Malaquías. Malaquías capítulo 3, del 2 al 3. Solo lo cito. Malaquías capítulo 3. Dice allí: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esto también podría ser una referencia a su segunda venida, pero aquí en lo que me enfatizo yo, en lo que quiero pues centrarme, es que dice que Él es fuego purificador y que se sentará, dice, a afinar y limpiar la plata, y que los afinará como oro y como a plata. ¿Y cómo se afina el oro y la plata? Dice, el oro se prueba con fuego, se purifica con fuego, ¿sí? Entonces podemos encontrar aquí precisamente pues esas características del Señor. Hay otra descripción del Señor con ojos como llama de fuego, lo encontramos también en Daniel 10:6, solamente doy la referencia, donde Daniel también puede ver un varón que tiene ojos
como antorchas encendidas. También lo menciona Daniel. Es decir, el Señor glorificado, la visión del Hijo de Dios glorificado fue un hecho también anticipado desde el Antiguo Testamento. Entonces, vemos lo que significan los ojos como llama de fuego, su omnisciencia y que es fuego consumidor, fuego purificador. Es en esencia entonces lo que estamos considerando a través de estos pasajes. Y regresamos entonces en donde nos encontramos. Regresamos entonces, dice: había en su cabeza muchas diademas. Eso es de lo último que vamos a hablar hoy. Dice, había en su cabeza muchas diademas. Muchas diademas. Dice, ¿qué significan las diademas? Porque nosotros, dice muchas diademas, no se refiere a cualquier diadema. Ahí la diadema significa corona real. Corona real, es decir, la que tienen los reyes. La que tienen los reyes. Entonces no son cualquier diadema, son muchas diademas. ¿Y por qué son muchas diademas? Esto no solamente hace referencia a que es rey, o si no tendría una sola. Si tiene muchas, es porque, de acuerdo a lo que vemos más adelante allí en Apocalipsis 19, versículo 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que a Él pertenecen todos los reinos, ¿cierto? A Él pertenecen todos los reyes. Él gobierna sobre todos los reyes. Él gobierna sobre todo principado, sobre toda potestad. Y terminamos entonces aquí diciendo que el Señor gobierna sobre todos, ¿sí? Su dominio está sobre todos. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Daniel capítulo 4, versículo 17. Luego de que Nabucodonosor es avergonzado y se le muestra que solamente hay un Dios soberano, él creía que pues estaba sobrado, que estaba muy bien, pero vemos allí en Daniel capítulo 4, versículo 17, los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos. ¿Cómo se describió a Jesús al principio? El soberano de los reyes de la tierra. O sea que Jesús es el Dios Altísimo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. O sea, nuestro Dios triuno, y dentro de esto estamos diciendo que el Señor Jesús, Dios Altísimo, y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Entonces el Señor está sobre todos los reyes, sobre todos los gobiernos. Ahora, ¿qué abarca su reinado? Ya dijimos que todos los reinos, pero específicamente ¿cuáles? Un comentarista nos hace ver, Jamieson Fausset Brown, que las diademas de Cristo comprenden todas las diademas de la tierra y de los poderes celestiales también. Habíamos considerado los reyes de la tierra, pero no habíamos considerado las potestades, incluyendo a Satanás y sus demonios, incluyendo por el otro lado a los santos ángeles de Dios, Miguel y sus ángeles. Entonces el Señor está sobre todo gobierno, sobre todo dominio. Y con estos tres últimos pasajes terminamos, y a esto sí les pido el favor que vayamos. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Dice:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, incluye los reinos terrenales, incluye los gobiernos espirituales. Solo que en Apocalipsis 19 estamos viendo, esto se me olvidó mencionarlo, lo menciono de últimas, pero creo que lo debí mencionar de primeras, en su parousia. ¿Qué significa su parousia? Eso ya fue un término que ya habíamos mencionado, el término parousia o parousia, que significa presencia manifiesta, presencia revelada, presencia evidente, aparición literal allí. Entonces, toda potestad le ha sido dada al Señor, pero en su parousia va a ser evidente a los que están en la tierra. Bien, el otro pasaje es Efesios 1 del 19 al 23. Efesios 1 del 19 al 23. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, clarísimo, está allí. Otro pasaje que nos habla del gobierno supremo del Señor sobre toda potestad, sobre todo nombre, sobre toda criatura, bien sea humana o angelical, está en Filipenses capítulo 2, ahí seguido. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla en los cielos y en la tierra. O sea, está incluyendo las potestades, está incluyendo a los ángeles, está incluyendo a los seres humanos. Recordemos la adoración, la escena de la adoración celestial en Apocalipsis, ¿se acuerda? Que tanto los ángeles, los 4 seres vivientes, como los ángeles, como los 24 ancianos, glorifican a Dios. Es decir, las criaturas, bien sea humanas o angelicales, glorifican al Señor. Y por último, uno que no tengo aquí anotado, pero lo acabo de, pues no de recordar, sino que acabo de encontrar relación de ese pasaje con lo que estamos leyendo. Colosenses, ahí seguido, capítulo 1, versículo 16 de Colosenses. Dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por él y para él. O sea, las potestades y los tronos, ¿para quién son? Para él. Para el Señor Jesucristo. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, lo dejamos allí y vamos a orar. Señor, gracias por mostrarnos este gran principio de que el Espíritu de Jesús, el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. La esencia de la profecía, el propósito de la profecía es que reconozcamos al Señor Jesucristo como Rey, no solamente a nivel intelectual, es decir, que en mi mente eso sea cierto, sino que en toda mi vida, en todo mi ser, todo lo que soy, lo que espero ser, están en la persona de Jesús.
que anhelemos, Señor, el vivir de acuerdo a esa verdad, Señor. Tú eres Señor de señores y Rey de reyes. A ti nos presentamos, Alfa, Omega, principio y fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Tómanos en este tiempo, toma la cena, los que van a participar de ella. Te damos muchas gracias.